En este video vamos a ver la solución del taller bonificable número 3. Un enunciado que nos propone un proceso de separación a alta presión de una corriente gaseosa en tres corrientes salientes. Lo primero para solucionar este ejercicio es esquematizar este proceso de separación con una entrada y tres salidas. Y vamos a empezar a indicar la información del enunciado para cada una de estas corrientes. De la corriente número 1 nos indican el flujo volumétrico, las composiciones de benceno, tolueno y xileno y la temperatura y la presión de esa corriente en unidades absolutas. De la corriente número 2 sabemos las fracciones molares de los tres componentes. Lo mismo para la corriente número 3. Conocemos las fracciones molares de benceno, tolueno y xileno. En el caso de la corriente número 4 conocemos el flujo molar y además tenemos una información adicional. Sabemos que tenemos 2.04 kilomoles de benceno por cada kilomol de xileno. Esta información la vamos a utilizar como relación adicional para darle solución a este ejercicio. Pero antes de plantear los balances, necesitamos llevar la información disponible a una información útil en los balances. Y para este caso, necesitamos convertir ese flujo volumétrico de la corriente 1 en un flujo molar. Para ello vamos a utilizar la ecuación de estado más sencilla para el caso de las mezclas, que como vimos en clase es la del factor de compresibilidad. Pero para calcular el factor de compresibilidad, por ejemplo de la gráfica de compresibilidad, vamos a necesitar la temperatura y la presión pseudo-reducida. Y para calcular esta presión y esta temperatura pseudo-reducida necesitamos calcular la presión y la temperatura pseudocríticas. Para eso entonces utilizamos las fracciones molares de cada uno de los componentes en la corriente 1 y la temperatura crítica y la presión crítica que nos dan en el enunciado para cada uno de estos compuestos. Así obtenemos una temperatura pseudocrítica de 578.1 Kelvin y una presión pseudocrítica de 44.6 atmósferas. Con estos resultados, calculamos entonces la temperatura pseudo-reducida y la presión pseudo-reducida. Obtenemos una temperatura pseudo-reducida de 1.05 y una presión pseudo-reducida de 0.6. Con esta información nos vamos a la gráfica de compresibilidad y ubicamos el valor de Z. Para estos valores de presión y temperatura pseudo-reducida, el valor de Z es de 0.8. Con este resultado ya podemos ir a la ecuación de estado con factor de compresibilidad, en la que vamos a utilizar el dato de la presión, 26.8 atmósferas, el dato del flujo volumétrico, 483 metros cúbicos por hora, el valor de Z de 0.8, el valor de la temperatura, 607 Kelvin, y la constante de gases ideales, que para estas unidades podemos utilizar 8.314 kilopascales metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. Aquí debemos hacer un cambio de unidades porque R está en kilopascales y nosotros tenemos la presión en atmósferas. Resolviendo esta ecuación, obtenemos un flujo molar de 324.79 kilomol por hora. Este será el flujo molar entonces de nuestra corriente 1, el que utilizaremos en los balances. Como tenemos tres componentes, podemos plantear tres balances. En este caso, yo elijo plantear el balance general, del cual conozco el flujo molar de la corriente 1 y el flujo molar de la corriente 4, quedando como incógnitas los flujos molares de las corrientes 2 y 3,
Elijo plantear también el balance de benceno. Conozco los datos de entrada porque conozco tanto la fracción como el flujo molar de la corriente 1 para el benceno. Conozco las fracciones molares del benceno en las corrientes 2 y 3, pero no conozco esos flujos molares de esas corrientes. Y para el caso de la corriente 4 conozco el flujo molar, pero no la fracción de benceno. Exactamente lo mismo se aplica para el balance de sileno. Conozco los datos del sileno a la entrada, tanto el flujo molar de la corriente como la fracción molar del sileno en esa corriente. De las corrientes 2 y 3 conozco la fracción, pero no conozco el flujo molar de cada una de esas corrientes. Y en el caso de la corriente 4 conozco el flujo, mas no conozco la fracción molar del sileno. Hasta aquí tengo 3 ecuaciones, pero tengo 4 incógnitas: los flujos molares de las corrientes 2 y 3 y las fracciones molares del benceno y del sileno en la corriente 4. Aquí es donde debo utilizar entonces la relación adicional que conozco en la corriente 4, que me indicaba que tengo 2.04 kilomoles de benceno por cada kilomol de sileno en esa corriente. Matemáticamente esto puede expresarse de esta manera: el flujo molar de benceno en 4 debe ser igual a 2.04 veces el flujo molar del sileno en 4. El flujo molar del benceno en 4 puede representarse como el flujo molar de la corriente 4 multiplicado por la fracción molar del benceno, y lo mismo para el sileno. De esta manera obtengo entonces una relación entre la fracción molar del benceno en 4 y la fracción molar del sileno en 4. Aquí es como ya obtengo entonces un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, el cual podemos resolver básicamente por una serie de sustituciones. De aquí obtengo entonces que la fracción molar del sileno en 4 es de 0.0829. Como sabemos la relación entre esa fracción y la fracción de benceno, entonces podemos calcular la fracción de benceno en 4 igual a 0.1691. Y calculamos la fracción del tolueno en esa corriente básicamente por diferencia. Sabemos que la suma de esas fracciones debe ser igual a 1, entonces simplemente la diferencia con respecto a 1 sería 0.748, y esa sería la fracción molar del tolueno. De las demás ecuaciones podemos calcular entonces, aunque no nos lo pide el ejercicio, el flujo molar de la corriente 3 de 28.54 kilomoles por hora y el flujo molar de la corriente 2 de 188.35 kilomoles por hora. De esta manera están resueltas tanto la pregunta A, que indicaba hallar el flujo molar de la corriente de alimento, como el resultado de la pregunta B, que indicaba la composición de la tercera corriente de salida, que para nosotros es la corriente número 4. Esta es entonces la manera de resolver el ejercicio del taller bonificable número 3.